Muy buenas chicos. Bueno, este va a ser un tutorial que mucha gente me ha estado pidiendo. Amigos como Luis, gente que también nos sigue en el parche, como es bastante gente que me ha estado pidiendo. Y bueno, la verdad es de que existen varios tutoriales en YouTube donde te explican y te enseñan, ¿no? A cómo crear las faces. Y bueno, tal vez no de una manera muy como para principiantes, porque directamente ya se pasan a hacer la creación de las faces. Hay un muy buen tutorial que es de PES Colombia, más bien un saludo a Misho Shen, que es un gran editor de faces clásicas. Bueno, en base a sus tutoriales es que yo realmente aprendí. Eh, He guiado a muchos a que vayan a ver su contenido, pero bueno, siempre hay partes donde falta, ¿no? Un poco más de explicación, tal vez podría ser. Sobre todo para los que son novatos y no conocen esto del modelado en 3D y nunca tal vez han manejado Blender, se les hace un poco más complicado. No es difícil, parece complicado, es un poco moroso, pero realmente se puede conseguir grandes resultados con un poco de práctica. Bueno, en este tutorial vamos a ver desde las instalaciones, o sea, desde lo profundo, de dónde sacamos las faces, de dónde sacamos las caras, los archivos de las caras, y en base a esto nosotros vamos a ir viendo. Así que cualquier persona va a poder crearse su face o su cara sin necesidad de tener conocimientos avanzados. Aquí vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Y mucho ojo, vamos a hacer una face, ¿ya? No soy de los mejores face maker, conozco muchos que son de muy alto nivel. Yo la verdad simplemente lo ocupo esto como un hobby. Soy el creador del parche iPatch, así que bueno, me saco un poco de tiempo para darle, ¿no? El contenido al parche y demás, pero no estoy todo el día prendido, y más aún con lo que estaba culminando mis estudios de mi carrera. Bueno, aclarando eso, no sé cómo me salga la face al terminar el tutorial. Esperemos de que salga bien y que sea por lo menos pasable, porque voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si lo alargamos va a ser un tutorial de horas. Y tampoco queremos eso porque cansa. Así que voy a tratar, si se alarga y es más de una hora, vamos a dividir el video y lo voy a subir a YouTube. Bueno, sin perder el tiempo, vamos a empezar con lo que son las instalaciones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a necesitar obviamente va a ser Photoshop, ¿ya? Photoshop, vamos a instalar Blender. Todas las herramientas yo ya se las voy a preparar en una carpetita para que directamente, mediante vayamos utilizando alguna herramienta, se va a entrar a la carpeta y se va a utilizar la herramienta. No va a ser difícil. En este caso, bueno, vamos a necesitar Blender, Photoshop, algunas herramientas de terceros que nos van a ayudar a convertir archivos, para descomprimir para descomprimir los CPKs, perdón. Y bueno, tener una foto de frontal, como en este caso, a ver, como en este caso del jugador al que vamos a hacer, o una foto de ustedes, ¿no? Si es que quieren realizar su propio rostro. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, y les voy a dejar esta carpetita más, donde aquí están todas las tools. ¿Dónde están todas las tools? Ahí se puede ver. Ahí están todas las tools. Está Blender, para que vamos a descomprimir, las dos versiones de Blender que vamos a utilizar, etcétera. Cada uno de estos vamos a ir utilizando, así que no se preocupen. Está bien, vamos a ir paso a paso.
Bueno, entonces empecemos con lo que va a ser la instalación de Photoshop, porque mucha gente, aunque no me crean, me decía cómo puedo instalar el plugin de DDS en Photoshop y no lo pueden. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a armar primero lo que es bien el Photoshop. Ya una vez ya tengamos todo listo, vamos a aprender a extraer las faces de los CPKs y esos archivos a abrirlos en el Blender. ¿Está bien? Entonces empecemos con Photoshop. Bueno, una vez ya tenemos instalado lo que es el Photoshop, ya, no voy a enseñar obviamente a instalar lo que es el Photoshop, pero les voy a dejar en los archivos el Photoshop para que ustedes puedan instalarlo, que preferentemente a mí nunca me ha fallado la versión CC en la versión del 2019, ¿ya? Entonces, yo les voy a dejar lo que es esta carpeta donde están todas las tools, donde tenemos todas las tools, ¿está bien? Y en base a esto, nosotros vamos a ir manejando todo el tutorial. ¿Está bien? Ahora lo que sí yo les voy a enseñar es a que en nuestro Photoshop vamos a instalar un plugin que se llama el plugin de DDS. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a llegar a hacer? ¿Ya? Una vez ustedes ya tengan descargado lo que es este plugin, que igual lo voy a dejar en la descripción, se van a ir a su carpeta de plugins donde lo tienen y lo único que tienen que hacer es seguir esta parte del video. Donde miren, me estoy entrando a la carpeta de plugins, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a copiar lo que es este archivo. Esperamos a que copie. Ya, perfecto. Creo que tiene un archivo más. Lo vamos a ver. Ya. Miren, tiene esos otros dos archivos. Entonces nos vamos a entrar a la siguiente carpeta. Ya. Perfecto. Y aquí es donde nosotros vamos a copiar estos otros dos archivos. Simplemente es eso. Nada más. Entonces con eso nosotros ya tendríamos lo que es preparado en nuestro Photoshop el plugin que nos va a ayudar a convertir a formato DDS. Ya abrimos el Photoshop, lo va a cargar. Perfecto. Abrimos cualquier imagen de prueba. Ya vamos a abrir una imagen de prueba para hacer la prueba de que sí realmente está funcionando nuestro plugin. Voy a buscar una imagen. Una vez ya cargada la imagen, nos vamos a archivo, guardar como, y si desplegamos en los tipos de exportación podemos ver de que ahí arriba tenemos el Intel Texture Work, ya, de DDS. Entonces, como pueden ver, en base a este vamos a ir nosotros manejando las faces. Entonces ya está muy bien instalado. Perfecto. Con eso estaríamos concluyendo lo que es esta parte de Photoshop. Ya lo tendríamos totalmente instalado. Ahora, bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y uno de los más importantes. Una vez ya teniendo la foto de nuestro jugador, tenemos la carpeta de nuestras tools, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en el videojuego vamos a buscar una face que sea lo más parecida posible a la face que estamos queriendo realizar. Sobre todo traten de elegir un buen cabello a ir, ¿ya? Que tenga esa similitud. En base a la cara la vamos a poder nosotros moldear, ¿ya? Entonces, que en lo posible se asemeje mucho a la face que nosotros estamos queriendo realizar, ¿ya? Eso es un trabajo amplio. Yo, por ejemplo, encontré ese en el equipo de Watford. Vamos a irnos a nuestra raíz
de nuestro pez, ¿ya? Y buscamos el archivo D36. Este archivo D36 lo vamos a nosotros a descomprimir. Lo vamos a desempaquetar en algún lugar. Entonces ese archivo lo pasamos. Y como pueden ver, estamos utilizando el programa Crypax FileMaker. ¿Está bien? Entonces elegimos una ruta donde nosotros vamos a descomprimir. Ya. En este caso lo voy a hacer en el escritorio con el nombre de FacesPes. Ya. Les recalco, era el archivo D36G4. Ya, una vez va a empezar a extraer, esto va a demorar un poco, voy a adelantar el video. Una vez ya terminado de extraer, ya, esto ya podemos minimizarlo, lo minimizamos, ya. Y a ustedes lo que les va a quedar es primero este mensaje de complete, ya, que ya ha completado todo. Y les va a quedar una carpeta que se va a llamar con el nombre que le hemos puesto, ¿no? En este caso, FacesPes. Entonces ahí nosotros ya tenemos lo que son las caras, ¿ya? Esa cara base que vamos a sacar en base a la que vamos a moldear. ¿Está bien? Entonces entramos a las carpetas y vamos a buscar el ID de ese jugador que teníamos que buscar antes. ¿Está bien? En este caso era de la FAU, ¿ya? De la FAU, del Watford, ¿ya? Como les mostré. Entonces entramos a la página de PESmaster, buscamos mediante su nombre o entramos al equipo y en la parte de la URL nosotros podemos ver de que nos da el ID del jugador. Entonces, esa ID nosotros la vamos a buscar en esa carpeta. Como pueden ver es ese número, procedemos a buscarlo. Ya pueden utilizar el buscador o pueden hacerlo así manualmente. Una vez ya lo tengan identificado, como en este caso, y es ese mismo ID, entonces lo que procedemos es copiarlo al escritorio. Perfecto, perfecto. Una vez ya lo hemos copiado, ya una vez ya lo hemos copiado, ya podemos cerrarlo, lo que es el PESmaster, y ya tenemos estas 4 carpetas. Bueno, en esta carpeta vamos a encontrar dos, una donde se encuentran las texturas, donde está Source Image, y el Win, donde están los FPK que nos va a permitir abrir Blender, ¿ya? En este caso, vamos a hacer clic derecho, ¿ya? Y vamos a poner abrir con, ¿ya? A mí me aparece la herramienta de GC Tool, pero a ustedes tal vez no, entonces la tienen que buscar. Y ese programa, perdón, lo van a encontrar en las tools que yo les estoy dejando en la descripción. ¿Está bien? Podemos ver ahí que en la carpetita tools que les he dejado tenemos la carpeta GS Tool, ¿ya? Y seleccionamos el programa que se va a utilizar. Listo, ponemos a abrir. Automáticamente me va a crear una carpeta, ¿ya? Que se llama Face FPK, ¿ya? Donde adentro están los archivos FaceHide. El del medio, FaceHide, es el que nos va a permitir a nosotros abrir con Blender. Bueno, ya tenemos todo listo para empezar nuestra edición con Blender. Entonces, ¿qué Blender es el que vamos a utilizar primero? Vamos a utilizar el que dice 2.79. ¿Está bien? Entonces nos vamos a nuestra carpetita que les estoy dejando de Tools.
y abrimos el Blender 2.79 y les va a quedar esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al apartado de directorios, nos venimos a escritorio, donde estaba nuestra carpetita del jugador que hemos copiado, ¿ya? Como pueden ver, ahí está esa carpetita, la buscan. Perfecto. Entramos a la carpeta FaceFPK y seleccionamos, ya, otra vez está entrando, y seleccionamos la del medio, Face Hike. ¿Está bien? Esa. Y aceptamos. Perfecto. Ahora nos venimos a Import Face, al botón de la derecha, ya, y Import Air. Como podemos ver, las texturas no nos están cargando y están en rosado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a los vectores, donde está Face 1, nos venimos a imagen y colocamos editar externamente. ¿Está bien? Y obviamente en nuestro Blender tenemos que ya tener cargado para que directamente nos redirija a Photoshop. ¿Está bien? Y pulsamos Load Transparency y OK. Entonces, aquí en Photoshop nos va a ir saliendo estos mensajes, ¿no? Pulsamos OK y nos va a cargar lo que es la textura de la cara en Photoshop. Bueno, lo único que nosotros ya tenemos que hacer sería, en este caso, guardar este archivo en formato DDS. Entonces procedemos a ir a guardar como, seleccionamos el tipo, Intel Texture Works DDS, ya, y pulsamos guardar. ¿Deseas reemplazarlo? Sí. Y nos va a salir esta ventana donde yo ya tengo cargado, ¿no? Un preset de faces donde tenemos que colocar color alfa, tenemos que poner BC3 8BP lineal y que sea autogenera. Perfecto. Una vez ya está guardado, nosotros podemos volver a lo que es imagen y reload. Y como se puede ver, ya nos ha cargado lo que es la textura de nuestra cara. Bueno, tendríamos que repetir lo mismo para hacerlo lo del cabello. Pero en este caso, como vamos a ir moldeando primero la cara, no es necesario que ahorita le agreguemos la textura. Entonces vamos a proceder a borrarlo. ¿Ya? Lo único que necesitamos es el Air 0, nada más, dentro de las mallas de Air. Después borramos Face. Vamos a ir borrando las que no necesitamos. Vamos a borrar el Face 4, ¿ya? Y dejamos las demás. Con eso ya estaría. Ahora vamos a agregar nosotros lo que va a ser la imagen, ¿ya? La imagen de referencia en base a esto vamos a ir nosotros modelando. ¿Está bien? Entonces nos vamos a añadir imagen, abrimos la imagen, perfecto, cargamos la imagen. Mucho ojo, para desplegar ese menú teníamos que pulsar la tecla N, ¿está bien? Y recién vamos a poder agregar la imagen. Bueno, una vez ya nos ha cargado la imagen, tenemos que ajustar la imagen al tamaño de la cara, no la cara al tamaño de la imagen. Eso tenga mucho cuidado. Entonces vamos a ir moviendo poco a poco, ¿ya? Con las siguientes herramientas, en el eje X, en el eje Y. Y vamos a ir ajustando al tamaño de la cara, como se puede ver ahí. Podemos jugar con, igual colocando la cantidad de los números, cuánto vamos a mover. Y aquí podemos mover también lo que va a ser la opacidad. ¿Está bien? Voy a seleccionar todo y voy a apretar Multi, Edit, Enter. ¿Está bien? Una vez ya medio que lo tengo colocado, más o menos. ¿Está bien? Voy a volverme a lo que es la
las opciones de la imagen y voy a cambiar lo que es un poquito la opacidad para poder verlo al jugador. Ya puedo verlo de una vista trasera o frontal, como pueden ver mediante las opciones. Ya traten de eso regularlo de una manera de que ustedes puedan tener esa guía, ¿no? Como pueden ver, me ha quedado un poco a la izquierda lo que es el modelo, entonces voy a mover un poquito más la imagen hacia la derecha para que me quede bien centrado lo que son los ojos. ¿Ya? Entonces voy a ir moviendo un poquito todavía la imagen. Mucho ojo, no mover el modelo, sino la imagen. Y ya lo tengo ahí, un poco. Entonces, en base a esto es lo que yo voy a ir modelando. A ver, voy a hacer unos pequeños ajustes más. La idea es de que concuerde por lo menos los ojos, la boca, la nariz, que estén bien centrados para que de acuerdo a eso vayamos y tengamos una referencia del modelado. ¿Está bien? Como pueden ver, un poco se ha ido a la derecha, entonces no voy a volver a lo que era 0,7. Perfecto. Ahí, en base a eso, yo creo que ya se puede empezar a modelar. Bueno, ahora estoy pulsando lo que es la tecla S, pero para eso primero tengo que venirme aquí, poner Enable, ya pulsar la tecla S y con el scroll del mouse voy bajando y subiendo hasta que les aparezca esa circunferencia. Ya por lo general siempre se genera alta, o sea, siempre se genera muy grande, entonces hay que irlo bajando y es por eso que a veces a algunos no les aparece. ¿Está bien? Les va a salir así de grande, ustedes lo único que tienen que hacer es bajarlo. Pero para que les aparezca esto, como les dije, tiene que estar habilitado ahí en Enable. ¿Está bien? Perfecto. Una vez ya tenemos eso, nosotros con esa herramienta ya podemos irnos ayudando mediante los vectores y podemos ir acomodando nuestra face a medida de cómo está hecha la otra face. Podemos ir ya amoldándola tal y como es. Este proceso del modelado es un poco largo si es que nosotros vamos a hacerlo a detalle, ¿ya? Hacerte una face con todos los detalles mínimos por lo menos te puede tomar horas haciéndolo. Si lo vas a hacer a la perfección, obviamente, ¿no? En este caso, en el tutorial, porque es un tutorial para que ustedes aprendan, no vamos a ser tan detallistas, vamos a tratar de simplemente seguir los pasos y estos nos puedan hacer llegar a un buen resultado, pero no de una forma muy detallista. ¿Está bien? Entonces vamos viendo, vamos vigilando todo esto. Aclaro de que obviamente, ¿no? Sería muy bueno de que tal vez puedan partir de un curso de Blender básico, de cómo moverse, de cómo escalar, de cómo mover un objeto, que es suficiente, suficiente. Miren, simplemente me estoy guiando por mover los vértices, nada más. Estoy moviendo los vértices, ya. Voy ajustando cada parte de su cuerpo. Y pues bueno, voy a proceder a no adelantarlo, pero ya no explicar un poco. Les voy a dejar un poco con el video. Ahora vamos a proceder a moldear lo que son los ojos. Se puede ver, agarro un vértice, lo puedo ir escalando con ese.
¿ya? Y ver qué tanto va a afectar a las demás mallas. Perfecto. Y un consejo que les voy a dar muy grande es de que siempre traten de esmerarse en cualquier phase que realicen, tómense el tiempo, no se apresuren. Un error muy común que cometemos es de hacerlo muy rápido para ver los resultados muy rápidos, ¿ya? A veces nos desesperamos y queremos ver ya rápidamente cómo es que nos va a salir nuestra phase cuando estamos descuidando varios puntos. Traten de siempre ver cada parte del modelo, los ojos, las orejas. Un buen modelado siempre va a tener, siempre no se muestra, se deja ver. En cambio, si lo modelamos un poco mal, un poco a la rápida, pues nuestro modelo nos va a salir un poco mal, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de las que vamos a ir corrigiendo, miren, de la parte de las orejas de este jugador está un poco más hacia adentro, no está hacia afuera. Pero si lo dejaríamos, bueno, nuestro jugador nos va a resultar un poco más gordito, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, seguimos haciendo todo esto y vamos buscando, ¿no? Diferencias con el jugador que nos hemos sacado, porque nunca va a ser igual. Por ejemplo, a simple vista, por ejemplo, las cejas que están un poco más levantadas en el jugador que hemos sacado que con el jugador que estamos colocando. Y eso vamos a ir viendo, ¿no? Con la opacidad se van a ir dando cuenta. Miren, del jugador es un poco más levantada, pero del jugador que estamos creando está un poco más abajo. Entonces vamos a ir bajándolo eso un poco más. Y tratando de, como es un modelo en 3D, de no afectar, ¿no? Porque si lo bajamos así de feo toditito, no, medio que no nos resulta. Entonces hay que irnos guiando poco a poco y tratar de bajarlo uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que agarremos, ¿no? Toda una parte de vértices para que esto baje igual, se podría decir. No uno por uno. Miren, porque se va a cometer ese error. Que como hemos bajado todo en uno, hay partes que nos van a quedar medias chistosas. ¿Ya? Entonces, bueno, evidentemente se pueden hacer correcciones, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Pero ahora lo que voy a hacer es la selección de cada vértice y tal vez irlos bajando para que se bajen mejor uniformemente. Toda esa parte de las cejas, por ejemplo. Bueno, entonces sigamos modelándolo.
Bueno, en este caso ahora estamos arreglando lo que es un poco lo que es la nariz, ¿ya? Esto, bueno, no tenemos una foto de perfil, ¿no? De lo que es el jugador, así que estamos improvisando un poco, si es que lo conocen al jugador. Si ustedes tendrían una foto de perfil, también podrían cargarla y que simplemente se vea en base a la vista derecha o izquierda, ¿no? Una vista de perfil y también la podrían modelar de acuerdo a su perfil, ¿no? Eso ya sería pero una edición ya más exacta, más avanzada, ¿no? Pero por el momento, si ustedes se guían mediante la foto, pueden lograrlo así también, ¿ya? No hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a proceder ya a lo que es la exportación en 3ds, ya, lo vamos a exportar al escritorio, ya. Una vez hemos acabado, obviamente tenemos que ponerle el multi-exit, ¿no? Y después nos vamos a guardar como, o exportar, perdón, y yo le estoy poniendo el nombre de tutorial, ya, y lo voy a exportar en 3ds a lo que va a ser el escritorio. Perfecto, ya nos ha quedado lo que es el archivo en 3ds. Ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es la imagen que teníamos en Photoshop. Ya la vamos a volver a abrir. La vamos a volver a abrir de la textura como lo hicimos anteriormente. Y esta textura nosotros la vamos a guardar ya en el siguiente formato, que llegaría a ser en PNG. Miren, se está guardando en la ruta de donde está nuestra face, de donde está nuestra cara. La procedemos a guardar. Perfecto. En la carpeta de nuestro jugador ya tiene que estar guardada lo que va a ser la imagen de ese jugador. Ahora vamos a abrir el siguiente Blender, que esta es una versión un poco más, se podría decir un poco más antigua, es la 267. ¿Ya? En base a esta versión, nosotros vamos a texturizar o mapear lo que va a ser la cara. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a importar nuestro 3ds que tenemos en el escritorio. Perfecto. Ahí está nuestro tutorial 3ds. Ya, nos acercamos un poquito más. Perfecto. Ahora vamos a proceder a borrar algunas mallas que no necesitamos. Por ejemplo, el Face 6, perdón, no necesitamos. Face 5 tampoco. El 2 sí, el 1 tampoco. Cosa que nos quede el Face 0, Face 2 y Iris 0. Agarramos los tres y vamos a pulsar Control J para hacer la unión de nuestras mallas. Y cosa que nos quede uno. Nos vamos a la parte de vectores y nos va a salir todo esto. ¿Está bien? Nos venimos a imagen, abrimos una imagen y vamos a cargar, ¿ya? Vamos a entrarnos a la carpeta de nuestro jugador y vamos a cargar esa imagen en PNG que hemos guardado. Nos vamos a Source Imágenes, Win11 y aquí tenemos que tenerla, esa imagen que hemos guardado. Entonces pulsamos Open Image. Perfecto. Una vez
Ya hemos abierto esto. Vamos a crear nosotros un nuevo, ¿ya? Un nuevo mapa UAV, ¿ya? Entonces nos venimos ahí, mapa UAV, creamos uno nuevo, ya está ahí. Y nos venimos a imagen y vamos a abrir otra imagen. Y vamos a abrir esta vez la imagen de nuestro jugador. Este lo tengo en el escritorio, ya como podemos ver. Perfecto. Ahora nosotros pulsamos con la tecla, perdón, con con la tecla U, nos va a salir este menú y pulsamos Project from View. ¿Está bien? Y esto nosotros vamos a ir moviendo hacia la cara. Y lo vamos a ir ajustando, lo podemos hacer chiquito o grande. En el que tenemos que hacer las modificaciones es en el de la parte derecha. El de la parte derecha podemos ir nosotros moviendo a donde nosotros queramos, ¿no? La cara. Entonces lo vamos ajustando de acuerdo a nuestro jugador, ¿ya? Ahí yo ya he visto que se encuentra bien, está bien la cara, los ojos, sí está en su lugar correcto. Entonces lo que vamos a proceder, ¿ya? Es a seleccionar el primer VM Map, ¿ya? Miren, estoy seleccionando el primero, perfecto. Y me voy a Edit Mode, Texture y Paint. Perfecto. Selecciono el menú de la izquierda y voy a seleccionar el pincel de clonación. Ya, que es el segundo. Selecciono y ustedes cliquean todas estas opciones de Stencil, Clone, ya, y UVMap 001. Simplemente eso. Y ya pueden empezar a pintar con la textura del otro jugador. Ya, entonces yo voy a ir pintando todo nuestro jugador. Ya. Y como se puede ver, ya se está marcando con la textura del jugador que estamos realizando. Seguimos texturizándolo. Perfecto. Seguimos pintando con detalle. A medida de que nosotros vamos presionando un poco más, se pueden dar cuenta de que un poco más sube la calidad de lo que es la textura. ¿Ya? Entonces seguimos. Voy a pintarlo todo. Ustedes pueden pintarlo todo. Y ya las correcciones vamos a hacerlas en Photoshop. ¿Ya? Porque tenemos que corregir varias cosas. Miren cómo está quedando el mapeado en la parte derecha. Hay partes blancas, el cabello no está uniforme, de una parte está con luz, de otra no. Entonces todo eso vamos a ir nosotros a corregir en Photoshop. ¿Ya? Pero terminemos de pintar lo que es la cara, para que nos queden más detalles de lo que es este jugador.
Una vez terminando nos vamos a imagen, pack PNG y save as imagen, ¿ya? Y ahora vamos a proceder a guardar nuestra imagen, ¿ya? Y la guardamos normal en PNG. Mucho ojo, no teníamos que haber cerrado el Photoshop, no lo van a cerrar cada vez que estén trabajando. ¿Está bien? Miren, yo lo tenía abierto en ese formato DDS, que es muy importante. Entonces, a esa imagen que ya teníamos abierta, yo voy a entrarme a la carpeta del jugador, a Source Imágenes donde están las texturas, ¿ya? Y ahí está nuestra imagen en PNG, ¿está bien? Como podemos ver, esa imagen que la acabamos de guardar. Esta imagen la voy a arrastrar a Photoshop, ¿ya? La voy a poner al lado de la versión original, ¿ya? Y voy a seleccionar parte del rostro, no todo. Ustedes ya ven qué tanto o desde dónde pueden hacerlo desde más adentro. Y voy a venirme a copiar. ¿Está bien? Entonces vengo a copiar. Ya, copiar. Y me voy a ir a la otra malla y aquí voy a pegarlo. Ya voy a hacer un pegado especial en contexto. Pegado especial en contexto. Y ahora sí, ya puedo proceder a borrar lo que yo no necesito. ¿Está bien? Y vamos a empezar a hacer todas las correcciones. Quiero aclarar de que esto ya es creatividad de cada quien. La idea es igualar el cabello, el color del cabello y igualar en los tonos de piel, ¿ya? Y vamos a ir borrando, ¿no? De la primera textura lo que nosotros no necesitamos. Por ejemplo, esos blancos, esos rojos que se están viendo, no los necesitamos. Entonces, primero yo voy a ir sacando. Esto no es una ley para todos los que hacen, pero cada quien ya tiene su forma de texturizar. Cada FaceMaker utiliza sus maneras. Yo les voy a enseñar las mías, no todas, ¿ya? Porque hay algunos extras que realizo en diferentes faces. Tampoco lo estamos haciendo muy a detalle en esta phase, así que bueno, esto simplemente es para que aprendan. Ya una vez ya dominen, ustedes ya van a darse cuenta y van a poder hacer sus propias texturas de una manera más realista, darle más opciones a la piel para que se vea bien. Bueno, una vez ya he quitado lo que no necesito, ¿qué es ahora lo que tal vez podría yo hacer? Un consejo que les doy, ya, yo lo voy a guardar ahorita esta imagen. Si es que gustan, ¿no? Si no pueden, si no omitan este paso. Yo lo voy a guardar, lo he guardado en PNG, ¿ya? Y voy a cargar esta imagen, ¿ya? La imagen que tengo en el Blender 279, que tampoco la tenían que por qué cerrar, ¿ya? En el 279. Y voy a reemplazar la imagen, como se ve. ¿Está bien? He reemplazado la imagen y así es como se está viendo. Entonces yo en este formato en 3D ya puedo ir viendo cómo está saliendo y puedo volver al Photoshop para corregir errores. Por ejemplo, en los tonos de piel del un jugador con el otro jugador hay mucho detalle. En los cabellos igual. Entonces vamos a volver a Photoshop y vamos a corregir todas esas imperfecciones. ¿Está bien? Para que la face nos quede lo más bonito posible, ¿no? Y se pueda ver bien. Perfecto. Vamos a ir borrando. Como tiene barba, este mismo jugador me va a servir mucho la barba que ya tiene. Voy bajando la opacidad de mi borrador. Y voy a ir borrando un poco más ya los detalles. Un poco más, un poco más. Perfecto. Ahora voy a tratar de tal vez igualar el color del tono de la piel. Entonces voy a ir a ajustes, igualar color. Ya. Me va a salir este menú. El origen va a ser el archivo principal, que era el DDS. Y la capa va a ser el home. Ya. El último archivo que hemos puesto. Entonces yo aquí en las transiciones puedo ver y puedo acomodar el tono de la piel. Yo voy a acomodarlo ahí en un 44.
que me parece bien. Y ahora vamos a ver la parte del cabello. En los ajustes voy a reemplazar tal vez un poco del color, aunque no. Primero voy a hacer una corrección selectiva, ya. Los negros lo voy a subir un poquito más en los rojos, ya. Un poquitito. Yo creo que ahí está bien. Y podemos ir haciendo pruebas, ¿no? De los blancos. Esto ya es un conocimiento ya de Photoshop. Se supone que mientras ustedes den una imagen más natural, fidedigna, pues mucho mejor, ¿no? Eso ya es los trucos de cada facemaker que lo va a realizar. Bueno, para la parte del color voy a reemplazar ese color que tiene medio rojizo, ¿ya? Un poco la tolerancia lo vamos a acomodar. Le voy a decir de que la saturación baje, como se está viendo, ¿ya? La luminosidad también, ¿ya? Es muy importante. Ya eso, como ya tenemos el cabello medio negrito, ¿ya? Estamos en la capa 1 primero, se supone. Después vamos a irnos a la capa principal y vamos a ajustar el cabello que tenía por detrás. Yo lo voy a dejar ahí, aunque tiene unos aspectos en blanco que vamos a ir corrigiendo un poco. Me vuelvo a fondo y ahora aquí voy a darle igual a reemplazar, ¿ya? Reemplazar color. Ya, vamos a trabajar en este ahora, en el que nos está sirviendo de base. Vamos a reemplazarlo, el color, porque su color no tiene que ser choco sino, o medio rubio, sino tiene que ser negrito. Entonces la tolerancia voy a subir un poquito y la saturación voy a empezar a bajarlo. ¿Está bien? Como se puede ver. Entonces, ustedes ya es cosa de que se jueguen, ¿no? Un poquito. Lo voy a hacer un poco más oscuro también. Ustedes ya van viendo los valores que le van a ir colocando. Me he salido, perdón. Vamos a volver a poner. Perfecto, ya medio que ya tienen su cabello en color negro, ¿no? Activamos nuestra otra capa y podemos ver de que ahora hay una diferencia con los tonos. Eso otra vez vamos a volver a arreglar, ¿ya? Pero primero voy a proceder a borrar partes con el borrador. Esas partes medias cafés que están quedando. Lo voy a volver a guardar para otra vez hacer la prueba. Le he puesto otro nombre, ¿no? 2Face. Y voy a volver a recargar esa imagen para ver qué tal me está quedando. Y bueno, está quedando así. Ya está un poco más pasable, pero en la parte del cabello, y miren, los tonos, hay todavía un disparejo, ¿no? Esos tonos vamos a ir arreglándolos, la parte del cabello, vamos viendo qué partes están medio mal.
Seguimos aclarando partes oscuras. La idea es de que nos quede un poco liso, ¿no? Es un videojuego, tampoco va a ser tampoco del total real, digamos, podría decir. Porque la capturadora del juego, el motor gráfico, perdón, no lo va a captar tan así como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces hay que adaptarnos las texturas también de acuerdo a lo que va a ser el motor. Bueno, entonces vamos igualándolo un poquito. Le vamos a dar un poco de un tono calidez, ¿ya? Y ahí arriba, como se pueden ver, miren, me ha quedado dos figuras media chistosas. Bueno, eso lo voy a arreglar con el tampón de clonar, ¿ya? Eh, Voy a elegir una parte y lo voy a ir clonando para que se vaya pintando uniformemente, ¿no? Como sigue la ruta del cabello, podría ser, y no haga variar y no se vea feo. Lo mismo para el otro lado. Bueno, en esta textura existen imperfecciones, ¿ya? Ahora vamos a proceder a guardarlo, ¿ya? Y vamos a guardarlo esta vez en el formato DDS, ¿está bien? Eh, en el formato DDS en el que viene originalmente, como ya no vamos a hacer la prueba, entonces no hay necesidad de guardarlo en PNG, vamos a guardarlo en el que es el DDS. Como les decía, no es una textura del todo bien. Hay más detalles que yo le colocaría, pero por el tiempo y demás es suficiente esto. En algunos casos eh, hay que ver lo que se llama la iluminación de los canales, ¿ya? Por ejemplo, ahí voy a darle a acoplar imagen, ¿ya? Voy a acoplarlo los dos y voy a hacer este último retoque. Voy a venirme a filtros y voy a darle a enfocar. Ah, perfecto. ¿Ya? Hay algunos más que modifican los canales. Generalmente los canales de iluminación, estos canales se modifican cuando el jugador no tiene el total del parecido con el que están tratando de modelar y hay que hacer unos ajustes necesarios ahí. ¿Ya? Pero para este tutorial básico no creo que sea necesario. Perfecto. Entonces lo estoy guardando en el formato DTS, ¿ya? Con esas variables. Perfecto. Y ya tenemos el archivo. Este Blender 279 ya lo podemos recién cerrar. ¿Está bien? Vamos a volver a abrir otro. Aquí está el face en DDS que se nos ha creado. Entonces nos venimos a edición de faces, buscamos la tool FX Tool, está bien, este nos va a permitir convertir de DS a FTX, ya que son los archivos FTX los que lee y lo pasamos la imagen, ¿ya? Antes de pasarlo, ya, traten de tener esta clase de vista, ya, para que se den cuenta. Miren, la hora de la exportación, ya. Vean la hora con la que voy a exportar. Si lo traslado aquí, vean que el archivo FTX ha cambiado de hora. Eso quiere decir de que el archivo ya ha sido actualizado. ¿Ya? Una vez ya haya cambiado de hora, quiere decir de que está bien. Ya podemos proceder a abrir otra vez Blender para terminar los últimos retoques. Bueno, nos venimos a edición de faces, vamos a abrir otra vez Blender 279. ¿Ya? Ya me está cargando. Perfecto, ya me abrió Blender 279 y lo que vamos a hacer es otra vez cargar
a nuestro jugador, como lo hicimos al principio. Face High, importamos la face, importamos lo que va a ser el cabello. Y mucho ojo, el cabello nos va a seguir cargando rosado, eso nos hemos olvidado. Entonces vamos a hacer que esa nuestra textura, ya, de air, ya, nos salimos otra vez. Y nos venimos a la parte del jugador, buscamos su textura del cabello. ¿Dónde está? Aquí está, Air Parts BCM. Y lo abrimos con lo que va a ser Photoshop. ¿Está bien? En este caso no quiero que me abra con la versión 2021. Quiero que me abra con la versión que tenía, ¿no? Voy a buscarla, la tengo aquí. Donde estábamos haciendo. Y la voy a arrastrar simplemente ahí al lado. Perfecto, cargamos las transparencias. Clicamos el primero, ok, ok. Y ahora aquí también. Nos topamos con un cabello rubio, entonces este cabello vamos a hacerlo igual. Vamos a reemplazar el color, ya, saturación, la luminosidad, ya. Y no es del todo negro, ¿no? Va a ser un poco castaño, qué sé yo. Entonces simplemente le damos a guardar como, que guarde en la misma ruta que tenía y lo guardamos con esas preferencias. ¿Ya? Perfecto. Ahora, una vez ya lo tenemos guardado, tenemos que seguir el mismo procedimiento. Tenemos que convertirlo a FTX. Nos venimos a Tools, FTX Tool, ¿ya? Abrimos este programita y lo propio. Arrastramos y vean la fecha, está en 2047. Lo arrastro y ahora se ha cambiado a la hora 22:14. Entonces ahora sí recién podemos entrar a lo que va a ser nuestro Blender 279. Cargamos nuestro Blender y ahora sí podemos buscar a nuestro jugador. Win, Face FFK, Face High, ya, aceptamos, importamos la Face, importamos el Air. Como podemos ver, aún sigue con los valores ya del modelado anterior. No está cargado el modelo que hemos nosotros hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a eliminar las mallas que no necesitamos. En este caso, el Air 3. No lo vamos a eliminar, lo vamos a hacer más pequeño, perdón. ¿Ya? El Air 3 y después el Face 4. Voy a ponerle un valor de 0.001, ¿ya? O lo pueden reducir y que se haga chiquitito, que no aparezca. ¿Está bien? Una vez los dos ya he terminado de hacer esa parte, lo que voy a hacer va a ser importar mi archivo en 3ds que tenía en el escritorio. Yo le puse con el nombre de tutorial, ¿verdad? Y, perfecto. Y nos va a quedar así. Y nos han cargado más mallas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el Face 0001, Shift Face 0, ¿ya? Nos venimos a esta parte, Shape Cache, Join Shape, ¿está bien? Nos venimos a la parte de Face y lo subimos así. Y procedemos a borrar y borramos el 0001. Lo mismo con cada uno de las mallas que se han duplicado. ¿Ya? Primero recuerden siempre seleccionar el que tiene los ceros, apretan Shift y seleccionan el que solamente tiene el número. Como pueden ver, ya se está ajustando el modelo a lo que es, a lo que lo moldeamos, ¿no? Perfecto, ya tenemos la face. Eso lo cargamos todo al límite, lo borramos y por último tenemos con el Air 0. Háganlo con calma, pongan pausa al video si es que no han entendido, primero véanlo
antes de cometer algún error, porque si cometen algún error puede que tengan que volver al principio y estar otra vez rehaciendo, y es algo muy moroso. Perfecto, ya tenemos lo que es nuestra cara, ya. Y ahora lo único que nos quedaría es exportarlo, pero antes de exportarlo tenemos que ver la parte de los ojos, ya podemos mover los ojos y la cara, ¿está bien? Ah, y también colocarle la respectiva ID. Entonces nos vamos a Face 1 y volvemos, ¿no? A la página de PESMaster. Y no, perdón. Aquí hemos sacado esa ID, ¿verdad? Que pertenece a Delafau. Esa ID ya no nos sirve. Esa ID es la que está cargada en esta face. Lo que necesitamos ahora es esta otra herramienta que se llama PZ20 Editor, ¿ya? Y aquí ustedes van a abrir el archivo edit que tienen dentro de documentos, Konami, ¿ya? Save y el archivo edit. Esto nos va a cargar toda la base de datos que tiene de todos los jugadores. En este caso, tienen que poner el jugador que ya tienen cargado, ¿no? Que quieren reemplazar. En este caso, yo quiero poner a Cristian Árabe de Always Ready, de mi parche. Entonces ahí lo tengo, ¿ya? Y copio su ID. Ya he sacado su ID. Entonces lo puedo cerrar el programa, lo he copiado. Y ahora en Blender, en el Blender 279, me vengo a la parte de Face, en la parte de... En esta parte vamos a copiar, vamos a reemplazarlo esa ID. ¿Está bien? Lo mismo, me vengo a ir 1 y reemplazo esta ID. ¿Está bien? Entonces ya tenemos cargadas las IDs. Ahora lo único que faltaría es tal vez acomodarles los ojos y un poco la boca, ¿no? Vamos a ver un poco. Voy a exportar la face, como se muestra, se ha exportado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tendría deseleccionado alguna opción aquí, ¿ya? Esos ojitos que salen ahí, ¿ya? Y lo quisiera yo exportar, ya les va a salir error. Eso tengan mucho cuidado. Ahora lo que he hecho es agarrar y voy a importar el pesdiff.bin. ¿Está bien? Que son los ojitos. Como se puede ver, los ojitos están desacomodados. Simplemente los acomodo pulsando G y después la ruta que va a seguir, ya sea en X, Y, Z, ¿ya? Y los acomodo tranquilamente. No hay que entrar a un modo de edición para acomodarlos. ¿Está bien? Perfecto. Por otra parte, la boca también. Aquí ya nos han aparecido esas mallas, ¿no? Mucho ojo, en la parte de abajo tenemos como un mapeado que son dos puntitos. Esos dos tienen que estar habilitados para que les aparezca la carita, o mejor dicho, la boquita y los dos ojos. Perfecto, lo único que tenemos que hacer es acomodarlo, ya. Ahí entro a modo de edición para ver si está bien, pero no voy a hacer ninguna modificación y exporto. Con lo que les decía, si no están activos esos, ya, si por ejemplo no está activo, les va a arrojar un error. Pero si están activos, se va a exportar de manera correcta, se va a exportar el AIR, exportar el div y creamos el face fpk file. Perfecto. El último paso sería colocarle a la carpeta la ID del jugador que hemos sacado en el último programita, ¿ya? La ID que era de Cristian Árabe. Entonces en este caso voy a cerrar Photoshop, no me dejaba poner, y cambio. Una vez ya he cambiado lo que es mi, mi carpetita ya está lista
para que yo la ponga en la ruta donde yo estoy cargando mis faces. En este caso, en mi caso, yo tengo este parche, ya, que es el parche que he creado, y tengo esta ruta, ya. Ustedes pueden colocarlo otra vez en un CPK con la misma ruta y lo pueden cargar. Hay tutoriales para eso. No creo que haya mucho problema, pero si no, lo colocan en esa misma ruta, ya. Yo me creo esa carpetita alegres, faces, ¿ya? Y está siguiendo la ruta característica. Obviamente en su parche tiene que haber un lugar donde se puedan colocar las faces, ¿no? En este caso yo estoy utilizando y está en base a EvoWeb, ¿ya? Por ejemplo, en mi Cider ini tengo esa ruta que me sigue las faces. Es simplemente eso. Y ahora vamos a ejecutar el juego. Una vez ya lo he copiado a la carpetita y vamos a ver qué tal nos ha quedado lo que es el jugador. Aclaro que este método sirve para el PES 20 y el PES 21 es igualito, es similar, o mejor dicho, no es similar, es idéntico, es igualito. No hay donde perderse, es lo mismo. Yo ahorita lo estoy haciendo la prueba en PES 20, pero lo mismo me sirve para PES 21. No ha cambiado nada. Entonces, lo pueden comprobar. Vamos a entrar, va a entrar. Perfecto, nos vamos a ir a la parte de editar. Y vamos a buscar al jugador, ¿no? Me voy a ir a la liga que ha sido creada. En este caso es la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Busco el equipo, algo ready y busco, ¿no? A Cristian Árabe. A ver, Cristian Árabe. Ah, aquí arriba está. Y ahí podemos ver la face que ya ha sido terminada. Entonces el jugador, bueno, se parece, ¿no? Tal vez podríamos ponerle un poco más de detalles y seríamos un poco más detallistas, más perfeccionistas, pero bueno, eso ya de cada quien, ¿no? De cada facemaker y el tiempo que le brinda. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero les haya gustado este tutorial. Es simplemente para que se puedan crear sus faces, sus caras y vean que no es un procedimiento tan difícil, si es un poco largo y solamente eso. Bueno, me despido y que tengan un buen día.